La luz del escenario brillaba intensamente, pero en el corazón de Juliancito Bravo, la oscuridad comenzaba a asomarse. Era un niño prodigio, aclamado por millones, pero detrás de esa sonrisa perfecta se escondía un secreto desgarrador. ¿Qué sucede cuando la fama se convierte en una prisión? En su última telenovela, junto a la icónica Edith González, Juliancito se enfrentó a un dilema que cambiaría su vida para siempre. La presión de ser el mejor, de cumplir con las expectativas, lo consumía. Cada aplauso resonaba como un eco vacío en su alma. La pregunta lo atormentaba: ¿vale la pena sacrificar tu felicidad por un momento de gloria? Mientras las cámaras rodaban, su mente divagaba. Recordaba los días en que actuaba por amor, no por fama. La risa de su madre, el abrazo de su padre, todo eso se desvanecía en el aire. La fama era un monstruo insaciable, y Juliancito se sentía atrapado en su boca. Un día, en medio de una escena crucial, un giro inesperado lo llevó al borde del abismo. La tensión en el set era palpable. Edith, su compañera, lo miraba con preocupación. ¿Estás bien?, parecía preguntar sin palabras. Pero él no podía responder. La verdad lo ahogaba. La noche anterior había tenido una revelación. En un momento de soledad, se dio cuenta de que había perdido su esencia. La actuación ya no era un juego, sino una lucha por sobrevivir. ¿Qué pasaría si dejara todo atrás? La idea lo aterraba y lo liberaba al mismo tiempo. Mientras el director gritaba ¡acción!, Juliancito sintió que el mundo se desvanecía. La escena se tornó borrosa. En su mente una voz resonaba: ¿qué es más importante, el amor o la fama? La respuesta lo golpeó como un rayo. En ese instante, decidió que debía elegir. Pero ¿cómo se escapa un niño de un mundo que lo ha definido? La cámara capturó su lucha interna, pero nadie vio las lágrimas que caían en silencio. La escena terminó, pero su tormento apenas comenzaba. La presión aumentaba y la pregunta seguía flotando en el aire: ¿podría Juliancito Bravo renunciar a todo lo que había construido para encontrar su verdadera felicidad? El destino lo aguardaba y la decisión que tomaría cambiaría su vida para siempre. ¿Sería capaz de enfrentar su mayor miedo y liberarse de las cadenas de la fama? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, pero el costo podría ser devastador. La cámara se apagó, pero la lucha de Juliancito apenas comenzaba. ¿Qué harías tú en su lugar? Desde su debut en 1963, Llamaréis y Juliancito Bravo se convirtió en un fenómeno. Su sonrisa deslumbrante y su carisma natural lo catapultaron a la fama. Era el Tom Sawyer mexicano, un símbolo de libertad y aventura. Pero ¿qué sombras acechaban detrás de su brillante carrera? La vida de Julio no era solo luces y aplausos. Detrás de cada risa había un hombre atrapado en un laberinto de expectativas. La presión de ser un ícono lo consumía. Cada película era un éxito, pero cada éxito traía consigo un precio. La fama, aunque dulce, era una carga pesada. Julio se miraba al espejo y veía a un extraño. La imagen que reflejaba no era la de un héroe, sino la de un hombre dividido. Por un lado, el artista que amaba actuar, que disfrutaba hacer reír a la gente. Por otro, el hombre que temía perderse en el personaje. La pregunta lo atormentaba: ¿quién era realmente? Las noches eran las más difíciles. En la soledad de su habitación, los ecos de su risa se convertían en susurros de duda. Recordaba a su madre, quien siempre le decía que debía ser auténtico. Pero ¿cómo podía serlo cuando el mundo esperaba que fuera alguien más? La lucha interna lo desgastaba. Un día, mientras filmaba una escena en un hermoso paisaje, sintió una punzada de tristeza. La belleza del lugar contrastaba con su desasosiego. Miró a su alrededor y vio a su equipo, todos riendo y disfrutando. Pero él no podía unirse a ellos. Se sentía como un espectador en su propia vida. La pregunta lo asaltó de nuevo. ¿Era feliz? La fama trajo consigo admiradores, pero también enemigos. La envidia se cernía sobre él como una sombra. Cada comentario negativo, cada crítica, lo hería. La lucha por mantener su imagen perfecta lo llevó a un punto de quiebre. ¿Valía la pena sacrificar su paz mental por la aprobación de los demás? En una gala, mientras todos aplaudían su último éxito, sintió un vacío abrumador. Las luces brillaban intensamente, pero su corazón estaba en penumbra. Se preguntó si alguna vez podría ser libre de las cadenas que él mismo había forjado. La lucha entre su deseo de ser amado y su necesidad de ser auténtico lo consumía.
Una noche, decidió escapar. Se alejó de la ciudad, buscando respuestas en la soledad. En un pequeño pueblo, se encontró con un anciano que le habló de la verdadera felicidad. No se trata de lo que los demás piensan de ti, sino de lo que tú piensas de ti mismo, le dijo. Esa frase resonó en su mente. ¿Podría ser tan simple? Julio comenzó a reflexionar sobre su vida. Recordó sus sueños de niño, cuando solo quería actuar por el amor al arte. La fama había distorsionado su visión. La lucha por ser el mejor lo había alejado de su esencia. La pregunta seguía presente. ¿Podría reconciliarse con el hombre que una vez fue? Regresó a la ciudad con una nueva perspectiva. Decidió que era hora de ser honesto, tanto con él mismo como con su público. En su próxima película, eligió un papel que reflejaba su lucha interna. Un personaje que, como él, buscaba la verdad en medio de la confusión. El rodaje fue liberador. Cada escena era un paso hacia la autenticidad. La conexión con su personaje lo ayudó a enfrentar sus propios demonios. La lucha se convirtió en su aliada. La pregunta que antes lo atormentaba ahora se transformó en un motor. ¿Quién quiero ser? El estreno fue un éxito, pero esta vez, Julio no buscaba la aprobación, se sintió libre. La ovación del público resonó en su corazón, pero no era el aplauso lo que buscaba, era la aceptación de sí mismo. La lucha interna había valido la pena. Julioncito Bravo, el Tom Sawyer mexicano, había encontrado su camino. La sombra que lo había perseguido se desvanecía. La lucha por la autenticidad lo había transformado. Ahora, más que un ícono, era un hombre en paz consigo mismo. La pregunta que lo había atormentado ya no lo definía. Había aprendido que la verdadera libertad comienza desde adentro. La luz del proyector iluminaba su rostro. Era 1966 y el mundo lo miraba. Su actuación en Seguir en tus pasos lo catapultó a la fama. Un niño prodigio, un talento que deslumbraba. Pero detrás de esa sonrisa había un tormento oculto. La presión de ser un niño estrella comenzaba a dejar cicatrices profundas en su psique. Cada aplauso resonaba como un eco en su mente. ¿Era realmente amado por su talento? ¿O solo era un objeto de admiración? Esa pregunta lo atormentaba. La fama era un doble filo. Por un lado, el reconocimiento. Por el otro, la soledad. La soledad de un niño que no podía jugar como los demás. La soledad de un niño que no podía ser él mismo. Las noches eran las más difíciles. En la oscuridad, su mente se llenaba de dudas. Se preguntaba si alguna vez podría ser normal, si podría tener amigos que no lo conocieran solo como el niño estrella. La presión de cumplir con las expectativas lo aplastaba. Cada vez que se miraba al espejo, veía a un extraño. Un niño atrapado en un mundo que no comprendía. Las risas de sus compañeros resonaban en su mente. Ellos jugaban, se divertían, mientras él ensayaba líneas. La risa se convertía en un eco distante. ¿Por qué no podía ser como ellos? La fama le había robado su infancia. Cada día se sentía más atrapado en una jaula dorada, la jaula de la fama. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La presión aumentaba. Las críticas eran implacables. Un día, un crítico escribió que su actuación era solo un destello. Esa frase lo hirió profundamente. Era solo un destello. Era todo lo que tenía para ofrecer. La duda se convirtió en un monstruo que lo devoraba por dentro. En su mente, la lucha era constante. Por un lado quería seguir brillando. Por otro, anhelaba la libertad. La libertad de ser un niño. La libertad de reír sin preocupaciones. La libertad de ser él mismo. Pero la fama lo mantenía encadenado. Cada vez que intentaba liberarse, algo lo retenía. Un contrato, una promesa, una expectativa. Las noches se llenaban de insomnio. Se despertaba en medio de la oscuridad, sudando. La presión lo perseguía. La pregunta seguía ahí, como un fantasma, ¿quién era realmente? La imagen que proyectaba al mundo era solo una máscara que ocultaba su verdadero yo, un yo que deseaba ser amado por lo que era, no por lo que hacía. Un día, decidió enfrentar sus demonios. Se sentó frente a un espejo y se miró a los ojos. ¿Quién eres?, se preguntó. La respuesta no llegó de inmediato. Pasaron minutos, tal vez horas. Finalmente, una lágrima rodó por su mejilla. Era la primera vez que se permitía sentir. La primera vez que se daba cuenta de que estaba perdido. La lucha interna se intensificó. La fama lo había convertido en un prisionero de su propia vida. Cada sonrisa que ofrecía al mundo era un recordatorio de su dolor. La presión de ser perfecto lo consumía. La búsqueda de la aprobación se había vuelto una adicción. Pero, ¿a qué costo? La pregunta lo atormentaba. ¿Valía la pena? ¿Valía la pena sacrificar su felicidad por un momento de gloria? La respuesta era un eco en su mente. La fama no era amor. La fama no era amistad. La fama era soledad, y en esa soledad se dio cuenta de que había perdido su esencia. Decidió que era hora de cambiar. No podía seguir así.
No podía permitir que la fama definiera su vida. Tenía que encontrar su voz, y tenía que redescubrirse. Pero el camino no sería fácil. La lucha apenas comenzaba. La batalla entre su deseo de ser amado y su necesidad de ser libre lo consumiría. Mientras tanto, el mundo seguía girando. Las luces brillaban, y el aplauso resonaba. Pero en su corazón había una tormenta que lo empujaba a buscar respuestas, una tormenta que lo llevaría a un viaje de autodescubrimiento, un viaje que cambiaría su vida para siempre. La lucha por su identidad apenas comenzaba. La luz del escenario brillaba intensamente, pero él se sentía cada vez más distante. A medida que crecía, la industria del cine lo relegó a papeles menos prominentes. Su nombre, una vez en la cima, se desvanecía en la memoria colectiva. La lucha interna entre su deseo de actuar y la realidad de su invisibilidad lo llevó a un punto de quiebre emocional. Cada mañana se miraba al espejo. La imagen que veía no era la de un actor, sino la de un hombre atrapado en un laberinto de dudas. ¿Quién era realmente? ¿El protagonista de su propia historia o un simple extra en la vida de otros? Esa pregunta lo atormentaba. La respuesta se escondía en las sombras de su mente, como un eco lejano que nunca lograba alcanzar. Las audiciones se convirtieron en rituales de humillación. Se presentaba con la esperanza de recuperar su lugar, pero cada rechazo era un golpe más en su autoestima. La risa de los productores resonaba en su cabeza, un recordatorio cruel de su caída. No eres lo que buscamos, le decían, y él se preguntaba, ¿qué se supone que debo ser? La soledad se convirtió en su compañera constante. En las fiestas de la industria se sentía como un fantasma. Observaba a otros brillar mientras él se desvanecía. Las conversaciones giraban en torno a proyectos emocionantes, pero él solo podía sonreír y asentir. En su interior, una tormenta se desataba. La envidia y la tristeza se entrelazaban, creando un torbellino de emociones que lo consumía. Una noche, mientras caminaba por las calles vacías de la ciudad, se detuvo frente a un viejo cine. Las luces parpadeaban, y un cartel anunciaba una película en la que había soñado actuar. Su corazón se aceleró. Recordó las audiciones, las esperanzas y la sensación de ser ignorado. Era posible que su pasión se hubiera convertido en una maldición. La pregunta lo perseguía, como un lobo acechando a su presa. Decidió entrar. La sala estaba casi vacía, pero en la pantalla los actores brillaban. Cada risa, cada lágrima resonaba en su alma. Se sintió atrapado entre la admiración y la desesperación. ¿Por qué no podía ser él? La historia que se desarrollaba frente a él era un reflejo de su propia lucha. Un héroe que enfrentaba adversidades, que luchaba por ser visto. Pero él no era el héroe. Era el espectador, condenado a observar desde la oscuridad. Mientras la película avanzaba, una escena lo golpeó con fuerza. El protagonista, en un momento de vulnerabilidad, se preguntaba si su vida tenía sentido. ¿Vale la pena seguir luchando? Resonó en su mente. Esa pregunta lo atravesó como una flecha. ¿Valía la pena? ¿Debía seguir persiguiendo un sueño que parecía inalcanzable? Salió del cine con el corazón pesado. La noche era fría, y el aire le cortaba la piel. Caminó sin rumbo, perdido en sus pensamientos. La lucha interna se intensificaba. Por un lado, el deseo de actuar, de ser visto. Por otro, la realidad de su invisibilidad. ¿Podía seguir adelante o era hora de rendirse? En su mente, las voces se multiplicaban. No eres lo suficientemente bueno, nunca lo serás. Pero también había una voz más tenue, una chispa de esperanza. ¿Y si lo intentas una vez más? Esa voz lo empujaba hacia adelante, pero el miedo lo mantenía anclado. La batalla entre el deseo y el miedo se libraba en su interior, y cada día se volvía más difícil. Finalmente, llegó a su apartamento. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Se sentó en el suelo, rodeado de recuerdos de un pasado glorioso, fotos de estrenos, premios y sonrisas. Pero ahora, todo parecía un espejismo. La realidad lo golpeó con fuerza. ¿Era un sueño que había terminado? ¿O tal vez, solo era el comienzo de una nueva lucha? La pregunta seguía ahí, como un mantra. ¿Vale la pena seguir luchando? Cerró los ojos y respiró hondo. La respuesta no era clara, pero sabía que debía encontrarla. La lucha no era solo por un papel, sino por su propia identidad. En ese momento comprendió que la verdadera batalla no era contra la industria, sino contra sí mismo. La lucha por ser visto, por ser escuchado, por ser él. Y así, con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para enfrentar su destino. Julio miró su reflejo en el espejo. La luz tenue del camerino resaltaba las arrugas en su rostro. Había pasado tiempo desde que había sentido la emoción de estar frente a una cámara. En 2002 Pervors, su regreso a la pantalla en Salomé, junto a Edith González, prometía un nuevo comienzo.
Pero, ¿realmente era un renacer o solo un eco de un pasado que se negaba a morir? La ansiedad lo consumía. Recordaba los días de gloria, cuando su nombre era sinónimo de éxito. Las alfombras rojas, los aplausos ensordecedores. Pero esos días se desvanecieron como un sueño. Ahora enfrentaba un dilema interno. ¿Era este regreso una oportunidad para redimirse o una trampa que lo llevaría a la oscuridad nuevamente? Mientras se preparaba, la pregunta lo atormentaba. La historia de Salomé era intensa, llena de pasión y traición. Pero, ¿podía él, Julio, interpretar a un hombre que amaba y perdía sin perderse a sí mismo en el proceso? La presión era abrumadora. La voz de su conciencia resonaba en su mente. ¿Qué pasará si fracasas otra vez? El día del estreno llegó. El teatro estaba lleno. Las luces se apagaron y el murmullo del público se convirtió en un silencio expectante. Julio sintió un escalofrío recorrer su espalda. La adrenalina lo invadió, pero también el miedo. ¿Qué pasaría si su actuación no era suficiente? Si el público lo rechazaba, la sombra de su pasado lo seguía, como un fantasma que no podía ignorar. La primera escena comenzó. Julio se sumergió en su personaje, pero la voz interna seguía gritando. No eres lo que solías ser, eres un fracaso. Cada línea que pronunciaba era un recordatorio de su lucha. La conexión con Edith era palpable, pero también dolorosa. Ella era un recordatorio de lo que había perdido. La química entre ellos era innegable, pero la inseguridad de Julio lo mantenía al borde. A medida que avanzaba la trama, la tensión aumentaba. Su personaje enfrentaba decisiones difíciles, traiciones y amores imposibles. Julio se dio cuenta de que su propia vida reflejaba la historia. La lucha entre el deseo de ser amado y el miedo al rechazo lo consumía. ¿Podía arriesgarse a abrir su corazón nuevamente, o este se quedaría atrapado en el eco de su pasado? En una escena crucial, su personaje debía elegir entre el amor verdadero y la ambición. Julio sintió que el peso de esa decisión caía sobre sus hombros. La mirada de Edith lo atravesó. En sus ojos vio la esperanza, pero también el miedo. ¿Podría él ser el héroe que ella necesitaba? ¿O este, Vice Vina, por el contrario, se convertiría en el villano de su propia historia? El clímax de la obra llegó. La tensión era palpable. Julio se enfrentó a su propio reflejo en el escenario. La lucha interna se intensificó. La pregunta que lo había atormentado desde el principio resonaba en su mente. ¿Eres digno de este amor? En ese momento comprendió que su verdadero enemigo no era el público ni la crítica, sino su propia inseguridad. La escena final se desarrolló con una intensidad desgarradora. Julio, en un acto de vulnerabilidad, dejó caer la máscara. Su personaje, al igual que él, se enfrentaba a la verdad. La conexión con Edith se volvió más profunda. En ese instante el pasado y el presente se entrelazaron. Julio se dio cuenta de que no podía huir de su historia. Tenía que abrazarla, con todas sus imperfecciones. El telón cayó y el silencio se apoderó del teatro. Julio sintió que el aire se le escapaba. ¿Había logrado lo que se proponía? ¿Había encontrado su redención? El aplauso estalló como un trueno, pero en su interior, la batalla continuaba. La ovación era un bálsamo, pero no podía borrar las cicatrices del pasado. Mientras el público se levantaba, Julio se quedó en su lugar. La lucha no había terminado. El eco de su pasado seguía presente, pero ahora tenía una nueva perspectiva. Había enfrentado sus demonios y, aunque no había encontrado respuestas definitivas, había dado un paso hacia adelante. La vida, al igual que la actuación, era un constante renacer, y en ese momento, Julio decidió que seguiría luchando, no solo por su carrera, sino por su propia alma. Julio miraba por la ventana. El sol se ocultaba tras las montañas. La luz dorada iluminaba su hogar, pero no podía calentar su corazón. Había dejado atrás el mundo del espectáculo, un mundo que una vez lo había abrazado con fervor. Ahora se sentía como un espectador de su propia vida. ¿Era esta la paz que había buscado? La decisión de retirarse había sido repentina. Una noche, después de una actuación memorable, se miró en el espejo y vio a un extraño. La fama había sido un dulce veneno. Cada aplauso, cada ovación, lo había llevado a un abismo de inseguridades. ¿Era realmente talentoso o solo un producto del marketing? Esa pregunta lo atormentaba. Su familia se convirtió en su refugio. Su esposa Ana y sus dos hijos, Lucas y Sofía, eran su ancla. Pero a medida que pasaban los días, la culpa lo consumía. ¿Estaba siendo un buen padre o este solo un hombre que huía de sus demonios? Las risas de sus hijos resonaban en la casa, pero en su mente, el eco de la soledad era ensordecedor. Cada mañana se despertaba con la esperanza de encontrar respuestas. Caminaba por el jardín, observando las flores que Ana había plantado.
eran hermosas, pero él solo veía el esfuerzo que había costado mantenerlas vivas. ¿Podría él hacer lo mismo con su familia? La presión de ser un buen padre lo aplastaba. Una tarde, mientras ayudaba a Lucas con la tarea, el niño le preguntó: ¿por qué no actúas más, papá? La pregunta lo golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podía explicarle que había renunciado a su sueño por miedo? La mirada de Lucas, llena de admiración, lo hizo sentir aún más pequeño. Ana lo observaba desde la puerta, su expresión era de preocupación. Sabía que Julio luchaba con su decisión. ¿Estás bien?, le preguntó una noche. Él sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Sí, solo necesito tiempo, respondió. Pero el tiempo no era su aliado. Las noches eran las más difíciles. Se sentaba en la oscuridad, recordando los días de gloria. Las luces brillantes, el sonido del público vitoreando su nombre. Pero también recordaba las noches de insomnio, las críticas despiadadas, el miedo a no ser suficiente. ¿Era esta la vida que quería? Un día, encontró un viejo diario en el desván. Las páginas estaban llenas de sueños y esperanzas. Leyó sobre sus ambiciones, sus deseos de cambiar el mundo a través del arte. ¿Dónde se había perdido ese Julio? La nostalgia lo invadió, pero también la tristeza. Había dejado todo atrás, pero ¿había ganado algo a cambio? La vida familiar era un refugio, pero también una prisión. Se sentía atrapado entre el amor por su familia y el anhelo de su antiguo yo. ¿Podía ser feliz sin el escenario? La pregunta lo atormentaba. Cada risa de sus hijos era un recordatorio de lo que había sacrificado. Una noche, mientras Ana dormía, se escapó al estudio. Encendió la luz y miró su viejo traje de escenario. El brillo del telón, el sonido de la música, todo lo que había amado, pero también recordó el vacío que sentía después de cada actuación. La fama era efímera, pero el amor de su familia era eterno. Sin embargo, la lucha interna continuaba. ¿Era un héroe por renunciar a su sueño o un cobarde por no enfrentarlo? La dualidad lo desgastaba. Se sentó en la silla, la cabeza entre las manos. Las lágrimas comenzaron a caer. ¿Por qué era tan difícil encontrar un equilibrio? El reloj marcaba la medianoche. La casa estaba en silencio, pero su mente era un torbellino. Se preguntó si algún día podría reconciliar sus dos mundos, la familia que amaba y el artista que había sido. ¿Podría encontrar la manera de ser ambos sin perderse en el proceso? El dilema lo consumía. La vida familiar era su refugio, pero también su carga. ¿A qué costo había encontrado la paz? La respuesta seguía siendo esquiva, como un sueño que se desvanecía al despertar. Julio cerró los ojos, deseando que la claridad llegara, pero en su corazón sabía que la batalla apenas comenzaba. La lucha entre el amor y la ambición, entre el deber y el deseo, lo acompañaría siempre. ¿Podría encontrar la manera de vivir con ambos? La incertidumbre lo mantenía despierto. La vida al final era un escenario donde cada uno debía encontrar su propio papel. Julio Encito Bravo, un nombre que resonó en las pantallas, un ícono de la fama, pero hoy su vida es un eco distante. ¿Qué pasó con el hombre que una vez tuvo todo? La historia de Julio es un laberinto de luces y sombras. En el centro de su éxito una pregunta inquietante: ¿es el éxito un verdadero reflejo de la felicidad, o a veces el precio de la fama es demasiado alto? Imagina un joven lleno de sueños. Julio brillaba en cada escenario. La multitud lo adoraba, pero detrás de esa sonrisa había un vacío. La presión de ser perfecto lo consumía. Cada aplauso era un recordatorio de lo que debía mantener. La fama no solo trajo admiradores, también trajo enemigos. La envidia se convirtió en su sombra. Un día, mientras miraba su reflejo, se preguntó: ¿quién soy realmente? Esa pregunta lo perseguía. La imagen que proyectaba no coincidía con su verdadero ser. La lucha interna comenzó a desgastarlo. La fama, que una vez fue su sueño, se transformó en una prisión. Las noches eran largas. La soledad lo abrazaba. En medio de la multitud, se sentía más solo que nunca. Las fiestas, las luces, los flashes de las cámaras. Todo era un espectáculo, pero en su interior, una tormenta se desataba. La presión de ser el mejor lo llevó a tomar decisiones cuestionables. Las redes sociales, un arma de doble filo. Cada publicación, cada comentario, se convertía en un juicio. La gente no veía su dolor, solo su éxito. ¿Por qué no puedo ser feliz?, se preguntaba. La respuesta era aterradora. La felicidad no se mide en seguidores ni en premios. La felicidad es un estado del alma, y él lo había perdido. Un día decidió alejarse. Se retiró del foco, buscó la paz en la soledad, pero la fama no se olvida fácilmente. Los recuerdos lo atormentaban. Las risas de la multitud se convirtieron en ecos vacíos. La lucha por encontrar su identidad lo llevó a un viaje profundo, un viaje hacia su interior. En su búsqueda, descubrió que la verdadera felicidad reside en lo simple, en los momentos pequeños, en las risas sinceras.
pero la sombra de su pasado seguía acechándolo. La fama había dejado cicatrices. Cada vez que intentaba avanzar, el miedo lo detenía. El miedo a ser olvidado, a no ser suficiente. La vida de Julio se convirtió en un dilema moral. Debía regresar al escenario y enfrentar su pasado, o seguir en la oscuridad y encontrar su paz. La decisión lo consumía. La lucha entre el deseo de ser amado y la necesidad de ser auténtico lo desgastaba. Un día, mientras caminaba por un parque, vio a un niño jugando. La risa del niño era pura, sin ataduras. En ese momento Julio comprendió algo fundamental. La felicidad no se encuentra en la fama, sino en la conexión humana, en la autenticidad de ser uno mismo. Pero podría dejar atrás su pasado. La fama lo había definido durante tanto tiempo. La lucha interna continuaba. La pregunta seguía resonando en su mente: ¿es el éxito un verdadero reflejo de la felicidad? La respuesta no era sencilla. Julio decidió escribir su historia. No para recuperar la fama, sino para sanar. Cada palabra era un paso hacia la libertad. Al compartir su verdad, comenzó a liberarse de las cadenas que lo ataban. La vulnerabilidad se convirtió en su mayor fortaleza. La historia de Julio Encito Bravo es un recordatorio de que el éxito no siempre trae felicidad. A veces, el precio de la fama es demasiado alto. La lucha por la autenticidad es un camino solitario, pero necesario. Hoy, Julio vive alejado del foco, pero su legado perdura. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Y valoramos realmente la aprobación de los demás o nuestra propia felicidad? La respuesta puede ser diferente para cada uno de nosotros. La vida es un viaje lleno de decisiones. A veces, debemos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. La historia de Julio es un testimonio de resiliencia. Nos enseña que aunque el camino sea difícil, siempre hay esperanza. Así que si quieres conocer más sobre su vida y legado, suscríbete a nuestro canal. La historia de Julio Encito Bravo es solo el comienzo de un viaje hacia la verdad y la autenticidad.